Hola, bienvenidas y bienvenidos a Música Luego Existo, un espacio donde queremos conversar en torno a la música, y es que la música nos conecta con absolutamente todo. Aquí, los protagonistas son nuestros invitados, pero ¿quiénes son? Somos todos, todos los que de alguna manera hemos crecido, amado, llorado, soñado, acompañados de música, nuestra lista de reproducción de vida, y esto es lo que queremos escuchar. Así que todos estamos invitados a este espacio. Café, ¿ustedes comparten este placer? Al igual que yo, al igual que muchas otras personas. Meterse en el mundo del café es un mundo interesante, lleno de aromas, sabores y matices. Un mundo que trae toda una historia y una maestría para su elaboración, desde que se siembra hasta que se sirve en cada taza. Y no, este episodio no va a ser sobre café específicamente, pero sí vamos a caminar un poco en torno a esto. Así que traemos dos episodios con dos personajes que saben de este tema. Nuestro primer invitado nos va a contar sobre su recorrido de vida y a qué le ha sonado y le suena, así como también a qué huele y a qué sabe esta experiencia de vida. Un psicólogo de profesión, un profesor y un máster en café. Con ustedes, Harold González. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación y estamos muy contentos de poder participar del podcast. Bueno, yo Harold, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos a qué te dedicas, sobre todo. Eh, ya más adelante podemos profundizar un poquito, pero por ahora cuéntanos todo esto, lo que te dedicas tú actualmente. Bueno, yo estudié psicología, siempre digo que eso fue sin culpa un poco, pero también agradezco lo que aprendí allí, sobre todo haber estado en la Universidad del Valle, haber estado en la universidad pública y haber estado rodeado de grandes compañeros y grandes maestros. Estuve desde el 2005 como hasta el 2011 estudiando psicología en la Universidad del Valle, aquí en Cali, y por ahí ha estado, digamos, transitando mi vida durante muchos años. Actualmente trabajo en la Universidad del Valle como profesor hora cátedra, también cumplo funciones como comunicador social dentro de una de las dependencias de la universidad y sigo allí en ese espacio que es un espacio aprovechando el tema de tantos sonidos, de tanta diversidad, de tanta pasión también. Bueno, hablando del tema cultural y hablando ya que lo mencionaste, Univalle es un clúster muy interesante con el tema cultural y digamos que parte de nuestro podcast habla mucho del tema música, que también es un tema que incluye mucho a la cultura. ¿Cómo ha permeado, antes de que entremos como en contexto, cómo ha permeado la música o tus estilos o gustos musicales en tu recorrido en la academia, desde que entraste y ahora que estás ya desde la posición de profesor? Bueno, yo puedo recordar que la universidad siempre ha tenido como una banda sonora, allí como de fondo, y un poquito creo que a muchos nos gusta tener esa idea de que nuestra vida tiene como una banda sonora, un poco como si fuera una película, ¿no? Entonces, ahorita pensaba que los primeros años de la universidad fueron mucho como, sonaban mucho a rock argentino, sonaban mucho a punk, también punk en español, mucha canción de cancha, pero también mucha canción social. Y afortunadamente estar en la universidad pública en Cali no solamente te da todo ese background de rock, no solamente te da toda esa música rebelde del punk y esto que nos viene de las culturas alternativas anglo y también latinoamericanas, sino que también está muy presente la salsa. Entonces la universidad es un espacio muy variado, muy diverso, en el que se escuchan muchos sonidos, pero sobre todo en el que siempre está puesta la voz de la reivindicación. Siempre hay una música que es una música que tiene un mensaje fuerte, que tiene un mensaje contundente, que va en contra de lo establecido. Y eso ha sido muy bonito porque también me ha permitido recorrer sonidos muy variados, sonidos muy distintos. Yo pensaría que también la universidad en cada una de sus épocas y mi vida en cada una de sus épocas, incluyendo la actual, ha tenido bandas sonoras muy diversas, muy variadas y también muy interesantes. Súper. Ahora cuéntanos un poquito más, ya hablamos de a qué te dedicas, qué haces. Ahora queremos como abrirte el espacio para que nos puedas contar lo que consideres y lo que quieras contarnos acá en este episodio sobre tu camino, sobre ti, sobre este recorrido de vida. Ya sabemos, pues, obviamente, este paso por la academia, pero en este camino,
¿Cómo ha sido este tema de este recorrido de vida? ¿Qué anécdotas tienes? ¿Qué nos puedes contar desde tu infancia o de tu niñez? ¿Y a qué te ha sonado la vida en estos trayectos? Bueno, actualmente, y eso no lo mencioné ahorita, soy un apasionado por el mundo del café, además de haber estudiado psicología en la universidad y de haber estado haciendo estudios de comunicación. Eh, en el último tiempo me he interesado mucho por estudiar cuestiones relacionadas con el barismo y la producción de café, y estamos trabajando en este momento en un proyecto familiar que se llama Santropel Café. Allí también hay toda una apuesta por hacer, en compañía de gente que nos ha ayudado, incluyendo vos, Juan, una curaduría musical que permita ambientar, y no solamente ambientar, sino hacer un diseño sonoro para la experiencia que nosotros tratamos de gestionar dentro de nuestra cafetería. Entonces, en ese sentido, me reafirmo en esta idea de que cada época de la vida ha tenido una banda sonora muy particular, pero también ha sido muy chévere como esa banda sonora que siempre está ahí en mi cabeza latente es muy variada y es muy diversa. Creo que en pocas épocas de mi vida me he casado con un solo género o con un solo ritmo o con un solo sonido, sino que lo que me ha pasado también, y eso tú me dirás, estar en Cali es algo muy rico porque la diversidad cultural, étnica, geográfica, pero también la diversidad sonora y la diversidad sensorial. Cali tiene muchas músicas, muchos olores, muchas luces, muchas formas de vivir lo que es la ciudad. Entonces, hablando un poquito de mi historia, soy caleño, siempre he sido caleño, he vivido la mayoría del tiempo en mi ciudad natal, y ser caleño de entrada te marca porque casi que tu ADN tiene trompetas, trombones, congas, bajos, bongos, y naces escuchando salsa, y tal vez escuchas salsa desde antes de nacer. Tal vez escuchamos ese repicar de los tambores y esos bajos pues tan excitantes desde el momento en que estamos en el vientre. Eso es muy bonito, y yo recuerdo que mi primera música o mis primeras músicas fueron canciones de salsa, las canciones que escuchaba mi papá, sobre todo las canciones que escuchaba mi mamá, y mi mamá siempre ha sido una guía de alguna manera por ese lado, de la música salsa, de la música afrolatina, caribeña, pero también muy bonito, y creo que a muchos nos pasa, de las baladas de los años 60 y 70, un poquito de esta música romántica que acompañó nuestra infancia y que de pronto no era nuestra música de preferencia, pero que es algo que escuchamos hoy en día y algo nos evoca. Nos pone un montón de recuerdos allí a trabajar cuando escuchamos, no sé, a Sandro, a Leo Dan, a Leonardo Fabio, pero también a Ana Gabriel, pero también a Juan Gabriel. Entonces ahí tenemos como varias músicas, ¿no? Que son producto de solamente un momentico de la infancia, pensando en la familia. Pero después viene la época del colegio, digamos, un poco uno empieza a explorar gustos que no son necesariamente los gustos de la familia. Entonces yo me acuerdo que en mis primeras épocas de colegio un poco viene toda esta onda de lo que hoy conocemos como dembow panameño y toda esta música caribeña que es antecesora del reggaetón. Yo nací por allá en el año 90, no en el 98, yo nací en el año 88, y me tocó ser niño y adolescente en los 90 y principios de los 2000. Entonces también vino mucho esta música eh, panameña, dominicana, caribeña, entonces El General, El Chombo, Proyecto Uno, y es toda esta música que nos viene del Caribe y que también de alguna manera fue un despertar y decir, no solamente hay salsa, sino que está esto otro que me gusta, Big Boy, Bicosí, los cuentos de la cripta del Chombo. Esa es como una segunda etapa que yo creo que viví un poco en mi pubertad y empezando la adolescencia. Y después viene una época que para mí es maravillosa porque es un despertar sonoro y un despertar a la vida, y es la época del rock. Inicialmente el rock pues más clásico, uno descubre en su casa en algún momento que hay un CD que dice baladas americanas en inglés, y por ahí entras, por ahí escuchas a los Eagles, a los Rolling Stones, si tienes suerte te toca una que otra cancioncita de los Beatles, y descubres que hay otra música, ¿no? Más allá de estos sonidos afrolatinos que son tan comunes en nuestra ciudad, entra el rock a ser parte fundamental de mi adolescencia, y ahí encuentro yo una forma de expresar mi propia rebeldía. Una rebeldía que tal vez no conocía y que apenas estaba empezando a descubrir y a construir, de hecho. Y el rock argentino tiene un capítulo aparte para mí porque es todo un despertar y todo un descubrir
descubrir primero a Cerati, a los Soda Stereo, descubrir a Fito con su melancolía, pero al mismo tiempo con su rabia y su enorme belleza al tocar el piano y al cantarnos canciones igual dulces que tristes y desgarradoras. Luego viene Charlie, que es un gran maestro, y también a mí me empieza a interesar todo lo que no solamente son estos grandes padres y clásicos del rock nacional argentino, sino también lo que viene por el lado del punk, un poco de una música más murguera. A mí me gusta muchísimo el fútbol, soy hincha del Deportivo Cali y otra de mis pasiones siempre ha sido ir a la cancha con mi familia, con mi hermano, con mis parceros. Entonces ahí la música de cancha y la música murguera argentina también entra a ser parte fundamental de mi vida. Entonces yo voy viendo como épocas. No significa que haya dejado de escuchar salsa en esos momentos. De hecho, en algún tiempo de mi vida pudo haber sido un gusto medio culposo, porque entre los grupos de gente que escuchan rock hay cierta tendencia como a sectarizarse o a delimitar lo que oyes e inclusive cómo te ves. Pero la salsa siempre estaba ahí, fuera culposa o fuera gozosa. Ahorita, hoy en día, es de los gozosos y del orgullo que yo siento de ser caleño. La salsa hace parte mucho, pero en la época de mi adolescencia y en ese descubrir de nuevas músicas, es como, ¿debo escuchar esto o no es tan cool o no es tan divertido? Al final siempre está la salsa, siempre está como música de fondo. Entonces, mi adolescencia es mucho rock. Después me pongo en la tarea de descubrir músicas diferentes, porque un poco creo que también caí en la dinámica de cerrarme a un solo gusto musical y profundizar tal vez mucho en un solo gusto musical, pero después con esta apertura vienen a aparecer cosas muy interesantes y ahora afortunadamente gracias a las plataformas digitales y a YouTube es mucho más fácil acceder a música. Entonces yo interpreto mi recorrido hasta esa temprana juventud como un recorrido que va de la salsa, que es la música de la familia y que es la música de cuna, pasando por una música afro, latina, caribeña, que está también como en gestación. Después viene el rock y después un descubrimiento de cosas muy bacanas. Hoy en día me gusta mucho el blues, me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho la onda de rap y hip hop que hay aquí en Colombia y creo que hay gente muy tesa haciendo cosas muy bacanas. Pero en el fondo, si hago como una reflexión como más amplia sobre todas mis etapas, sobre todas mis épocas, sobre todas mis músicas, siempre estoy en la búsqueda de una música que sea como auténtica en el sentido de reivindicar algo, que sea una voz que enuncie algo, que ese algo puede ser una profunda entrega al placer de la fiesta o una profunda entrega a la causa de la revolución o un profundo grito por la rebeldía y en contra del sistema, pero lo que me encanta de la música que yo considero auténtica es que yo puedo encontrar gente que está denunciando algo real, algo que de verdad yo digo, puedo sentir cómo Fito Páez nos cuenta en Cadáver Exquisito su gran tragedia familiar y en 3 minuticos, 4 minuticos puedo habitar esa gran tristeza, esa melancolía y pasar por toda esa etapa, pues que además él musicalmente lo explica muy bonito, muy bello en algún video que vi por allí. Entonces eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Creo que eso no pasa con todas las músicas, eso no pasa, y hoy en día con tanta producción y demanda acelerada, que al mismo tiempo las plataformas pues le piden a los artistas que estén publicando rapidísimo y en esa medida la música es como empaquetada, no pasa tanto con algunos sonidos. En cambio, aquello que creo que se va quedando en la impronta y en la memoria colectiva y son las voces que de alguna manera están enunciando un mensaje real, profundo y contundente. Bueno, yo siento que con esto que nos cuentas ahorita hay dos puntos que rescato y cuando hablas el tema del rock y del anglo, cuando uno empieza este mundo, creo que hay como una guía 101, como la introductoria, y uno empieza con Eagles y uno empieza con estos artistas que en su casa tiene con sus baladas americanas, porque yo creo que casa que se respete en Latinoamérica debe tener un CD o un cassette o como se quiera de música de baladas americanas. Yo creo que esa es como la introducción, la cual hace que uno entre a este mundo y entre como al mundo de la exploración de la música en inglés y como esta onda y me parece súper interesante.
Así como me parece también interesante es cómo uno con el pasar del tiempo, uno empieza a tener un tema, un cambio bastante curioso, interesante y es bueno y qué bueno conocer como los gustos musicales de cómo cuando uno se hace consciente de cómo uno ha ido variando los géneros musicales es muy curioso cuando uno empieza a decir, uy, yo me acuerdo que en mi adolescencia yo escuchaba esto, en mi vida adulta ya escucho esto y uno hace como las comparaciones, no, wow, esa parte me parece muy interesante. Pero quiero tocar un tema, ya trascendiendo un poco este tema de tu historia, y es cómo nace ese granito de café en Harold. ¿Cómo se da esta iniciativa de querer emprender en este camino del café? ¿Cómo nace Santropel? Como todo, hay referentes e influencias de varias partes, ¿no? Yo creo que la primera o la apertura al mundo del café, y nos pasa a muchos, es la mamá, porque una mamá colombiana le da café con leche al hijo, porque yo tomé café con leche y yo no sé, a los 2, 3, 4 años tuve que haber probado por primera vez una taza de café y desde ahí a mí siempre me ha gustado tomar café, pero además siempre ha tenido ese vínculo muy, muy cercano como con lo materno, ¿no? El café es como calor, es como un momento particular para estar con el otro, es cuidado, mucho tiene para mí un significado de familia, ¿no? También en mi familia el café ha tenido siempre un lugar, como de tomarse el cafecito a las 5 de la tarde, a lo mejor con un pan, no algo muy sofisticado ni elaborado, pero como el momento de reunión. Entonces, a mí siempre me ha gustado tomar café. Y nuevamente, estando en la universidad, el café aparece como un acompañante constante para los días de trasnocho, porque tenías que hacer un trabajo, pero también para las conversaciones de cafetería con compañeros, para inclusive conocer nuevos amigos, para estar en las dinámicas de activismo político que vive uno en la universidad. Siempre había por ahí una taza de café, cuando no una cerveza, ¿no? Pero alrededor de la bebida es muy común que nos encontremos y alrededor de la bebida también está la música y eso es muy curioso y eso pasa en una cafetería, ¿no? No solamente están las bebidas que se sirven y las conversaciones de la gente, sino que hay un fondo musical. Entonces, yo siempre he tenido la curiosidad, empecé a ver a partir de, digamos, hace algunos años, estando un poco más joven, en salir al eje cafetero, o salir a Bogotá, o inclusive cuando estuve estudiando en otro país, pues me di cuenta que había cafeterías muy chéveres donde servían cafés muy ricos y que empezaba a haber todo un movimiento de preparar cafés de distintas maneras y sobre todo algo muy chévere de valorar el origen y la trazabilidad del café y eso me empieza a resultar muy interesante. Entonces, que ibas al eje cafetero y te preparaban un café, no sé, en un sifón japonés, que recuerdo mucho haber ido con mi mamá a Santa Rosa de Cabal y haber visto cómo un barista nos preparaba un sifón japonés y quedar como muy impresionado por esa experiencia, pero después también de reconocer cafeterías en las que te hablaban sobre el grano que venía de tal o cual pueblo, de tal o cual finca, de tal o cual caficultor. Siempre viendo en las cafeterías cómo trabajaban con el café, me empezaba a dar como esa curiosidad por conocer más, por aprender más, y yo siempre decía, yo quiero aprender a hacer café como esos que hacen figuritas, como esos que preparan cafés filtrados raros y que saben si les va a quedar dulce, si les va a quedar ácido, si les va a quedar con notas a esto o a lo otro. Entonces, yo he estado casi toda mi vida profesional ligado a la academia, pero siempre ha sido una relación de alguna manera conflictiva, porque la academia es muy interesante, te abre un mundo fascinante, pero en un país como el de nosotros, la academia no es un oficio lucrativo y ser profesor en cualquier nivel no es de las profesiones que más te vaya a pagar, ¿no? Entonces, también hubo una época de mi vida en la que empecé una búsqueda sobre qué otras cosas podía hacer que me pudieran vincular productivamente a algún sector, generar ganancias, pero también que me resultaran lo suficientemente significativas como para poder hacerlas con gusto. Y estuve haciendo ese proceso, afortunadamente en compañía de mi hermano,
La época de la pandemia fue crucial para eso porque para nosotros fue como un laboratorio, estábamos juntos, vivíamos en la misma casa y teníamos tiempo libre. En ese tener tiempo libre y en ese estar juntos empezaron a surgir ideas y en medio de lluvias de ideas salió la idea de tener una marca de café. Tener una marca de café era la posibilidad de combinar varias de nuestras destrezas. Mi hermano es arquitecto y tiene habilidades para el diseño. La tienda de Santropel en la que estamos ahorita fue diseñada por mi hermano. Él administró la remodelación y la adecuación de este espacio. Y también yo estaba muy reciente de haber hecho estudios en comunicación y algunos estudios en marketing digital. Entonces empezamos ese camino, pero nos pusimos la meta y el derrotero de que para empezar a trabajar con café teníamos que saber de café. Nos metimos a la Escuela Gastronómica de Occidente a hacer un diplomado súper interesante que se llama Barista Manager y allí aprendimos nuestras primeras, digamos, cosas muy bien sobre café. Recibimos una instrucción, una formación muy interesante allí con el profe Víctor Valderrama, que también es un tostador y profesor muy reconocido aquí en Cali, y empezó un mundo de descubrimiento que nos llevó en un proceso gradual, muy bien pensado, a montar esta tienda de especialidad que se llama Santropel Café y en la que podemos poner muchísimo de nuestra alma, muchísimo de nuestro corazón y tal vez un poquito de lo que sabemos cada uno de nosotros. Lo bonito de esta conversación es que justamente con vos, Juan, nos hemos conocido y hemos hecho una relación gracias en gran parte a Santropel, porque aquí has estado tocando música y aquí hemos hablado un montón sobre música y hemos tenido ideas sobre cómo también trabajarle al diseño sonoro de la cafetería, porque para mí lo importante de tener una cafetería es poder brindar una experiencia que sea significativa y que contribuya al buen vivir de las personas. Por eso trabajamos con cafés de especialidad en el sentido de buscar un producto que pueda ser lo suficientemente interesante, llamativo, pero también que le dé las posibilidades a las personas de disfrutar matices y en últimas de poder aprovechar cada sorbito de la vida como un momento que te genere bienestar. Entonces, nuestra tienda está pensada como un espacio para que la gente en un sector que es muy convulso en horas del día, en el que las personas están trabajando, o en el médico, en el doctor, tal, puedan tener un momentico de pausa, un momentico de break, y eso es lo que hacemos aquí en Santropel, generar sensaciones, generar experiencias, generar buenos momentos para quienes nos visitan. Parte de eso es la música y hemos estado todo el tiempo tratando de trabajar y pensar, pues, qué música debería sonar acá para que toda esa experiencia pueda completarse también desde lo sonoro. Bueno, hagámosle una pequeña cuña a Santropel y para gente que tal vez no está en Cali, para gente que tal vez no vive acá, o si alguien quisiera venir a conocer, cuéntanos, Santropel, ¿dónde está ubicado? Digamos que cuál es el nicho en el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, rápidamente. Nosotros estamos en una zona muy céntrica de la ciudad, que es el barrio San Fernando Nuevo, y en particular estamos en el sector de la clínica Imbanaco, también se conoce como el sector de Tequendama o cercano a Tequendama. Aquí es una zona de alto flujo en el día de personal hospitalario, de pacientes, de doctores, de gente que trabaja en el sector de la salud y es un nicho de personas que demandan mucho un momentico de pausa porque son jornadas laborales muy extensas, porque tienen mucha presión en sus mismos trabajos. Y para quienes no están trabajando, para quienes están como pacientes, muchas veces la situación de estar en el doctor también es complicada. Llegar a un lugar en el que puedas tener un momento de pausa, de descanso, incluso como un clima y un ambiente distinto en una ciudad tan calurosa como la nuestra, pues es muy interesante para poder estar como mejor durante el día. Yo no diría interesante, es muy gratificante más bien. Entonces aquí estamos en un sector bien céntrico de Cali, tratando de hacerle el aguante al calor y al ritmo de la ciudad. Bueno, creo que pasamos a una pregunta o a un tema que me parece interesante y quiero que lo toquemos aquí contigo y es café y música. Creo que podemos tener una actividad interesante a partir de ese momento en que te lo planteo y es conversar en estos dos mundos, el café y la música.
porque cada uno tiene su proceso, cada uno tiene una complejidad, cada uno tiene un momento de creación de cómo nace este proceso, de cómo nace la música y cómo nace una taza de café, inclusive, cómo llega a ser una taza de café y toda la ideación que se mueve en torno a esto. Así que cuéntanos en este tema no tan comparativo, sino es cómo ves este tema entre el café y la música, lo que es para Harold. Bueno, yo ahorita hablaba acerca de algo en lo que creo profundamente y es que me gusta la música que es auténtica. Y cuando hablo de auténtico, no se trata de la originalidad respecto a que si es un cover o si compusiste o si estás interpretando la pieza que alguien más compuso, sino auténtico en el sentido de ser una pieza que está expresando algo, que bien sea el autor o el intérprete, está poniendo un mensaje, lo está enunciando y está diciendo, aquí pasa algo. Yo te lo decía, ¿no? Puede ser la enorme alegría y el disfrute de los placeres que nos permite el ser humanos, o una denuncia descarnada, un grito desesperado. Me gusta mucho, por ejemplo, la canción del grito vagabundo, ¿no? Me parece que es un mensaje que a mí me deja casi atónito, ¿no? Yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo. En ese sentido también creo que si hiciéramos un paralelo con el mundo del café, hay también la posibilidad de pensar como en lo auténtico no en el sentido de que de lo único o de lo exclusivo o de lo que pertenece a una élite, que es como se ha pensado el mundo del café de especialidad hasta hace un tiempo, sino de lo auténtico como lo que enuncia y lo que expresa. Entonces, algo que me parece muy bonito hoy en día del mundo del café y que yo trato de reivindicar en el trabajo que hacemos desde Saint-Tropez es la idea de que esa taza de café que tú tienes en tu mesa o esa bolsita de café que llegó a tus manos y que te va a permitir preparar muchas tazas de café, viene de un lugar y lo trabaja una persona. Y que tú te puedas tomar un café muy rico el día de hoy significa que hay una persona que durante meses o tal vez años trabajó en que una planta se desarrollara de buena manera y si fuera una planta, miles de plantas se desarrollaran, crecieran, dieran fruto. Entonces hay mucho de cuidado, mucho de amor, mucho de querer y de cultivar en el proceso de un buen café y en ese sentido esa es la enunciación del caficultor. El caficultor le está dando un mensaje al mundo, ¿no? Se puede con amor, se puede con cuidado, se puede a través de un proceso. Y en ese sentido yo haría esa comparación, ¿no? Me gusta la música de gente que está diciendo algo porque lo dice desde su corazón. Me gusta el café que nos dice algo cuando lo tomamos porque lo que nos está diciendo es que alguien lo cosechó con amor, se tomó el tiempo y el cuidado tuvo de procesar esa cerecita, ese granito de una manera tan específica que llegó a dar una expresión compleja, diversa, variada. Entonces yo también pienso, la música puede ser muy simple o muy compleja, pero al final del día tú valoras que sea auténtica y que esté expresando algo. Los cafés de especialidad, los buenos cafés pueden ser muy complejos, pero también puede que no sean tan complejos, sino que simplemente, y como lo decimos en los cafés colombianos, tengan una nota dulce, tengan una nota chocolatada, pero al final del día tú lo que valoras es el amor que se ha puesto en eso, el proceso y lo significativo que es ir de una semilla y casi que canalizar toda la potencia del universo para convertir esa semilla en una planta que después se convierte en una experiencia. Siempre la música tiene un comparativo y siempre tiene un punto de cómo con nuestras vidas se mueve, cómo la música se mueve y creo que es el contexto que tenemos en este podcast y es lo que queremos darle a este podcast, es esa vida de cómo con la música uno puede tocar diferentes temáticas y es lo que acabas de mencionar en la parte de cómo podemos conectar inclusive el café con la música. Y también algo que me parece muy interesante tocar aquí es cómo nos permea la música y cómo tenemos una herencia musical.
no solo de nuestros padres, puede ser abuelos, bisabuelos o generaciones pasadas o antepasadas, y cómo nos llega esta música de niños, de adolescentes, inclusive de adultos. Y quería, ya lo mencionaste hace un rato, pero quería volver a hablar un poco porque me gusta hablar sobre las herencias, me gusta hablar, y en este punto me gusta hablar sobre la herencia musical. Cuéntanos un poquito cómo es esta herencia musical tuya. Muy bacano porque ahorita se me vienen a la mente un montón de personas, ¿no? Entonces, yo te decía, al principio fue la salsa, en un principio todo fue la salsa, ¿no? ¿Por qué? Porque era la música que yo escuchaba en mi casa, porque yo vengo de una familia de barrio popular y yo me acuerdo de haber estado muchas veces dormido en una silla Rimax en una fiesta familiar de garrafas de aguardiente y tamal. Y ahí había muchísima salsa. Es que somos una ciudad donde increíblemente suena muchísimo la salsa. Y cuando uno sale de Cali, encuentra el contraste. O sea, al principio es natural para los caleños y es la música, es lo que suena, ¿no? Pero entonces por mi familia y por mi entorno me viene la salsa como mi primera música. El grupo Nietzsche, Boy Valentín, Cano Estremera, increíblemente son mis sonidos de infancia, ¿no? Pero también por ahí ya viene lo que yo te decía, Leo Dan, Leonardo Fabio, Sandro y toda esta onda más de baladas románticas que estaban más cercanas al rock. Yo me acuerdo también que a mi papá, desde que yo era muy niño, le gustaba el rock, le gustaba Queen, o le gusta, porque el viejo todavía escucha ese tipo de cosas. Hoy en día le gusta a mi papá AC/DC, como te digo, Queen, Led Zeppelin, y como todos los clásicos, ¿no? Como un poco los clásicos del rock, tirando como a esta onda de balada americana, los Rolling Stones y demás. Hay un episodio bien bonito que yo recuerdo en mi infancia y es haberme topado con un álbum que se llama o se llamó en esa época Los Años Maravillosos de la Canción Social, que fue un álbum que compraron en mi familia y ahí venían temas de Violeta Parra cantados por Mercedes Sosa, Inti Limani, no sé, muchos temas de esta música reivindicativa de mitad del siglo XX en América Latina. Y para mí ese es un episodio bien fundamental en mi vida porque yo empiezo a escuchar estos discos, creo que eran como 3 discos que venían en ese compilado, y yo no podía dejar de escuchar esos discos y yo no podía dejar de escuchar Las Casas de Cartón, Solo le pido a Dios. Había una canción bien bonita que se llama El Maestro y que habla un poco como de la lucha sindical y de la persecución a la gente de izquierda. Y mi familia sin saber y un poco sin planearlo, porque creo que no lo hubieran querido tampoco, inocularon ese germen que hizo que a mí me interesara la política y que un poco me interesara por reivindicaciones sociales que después me llevaron a otros sonidos, ¿no? Porque ahí vienen mis amigos del colegio y yo me acuerdo mucho de mis parceritos así de la época de octavo, noveno, décimo, 11, y el rock. Y ahí llega el rock y es otra música de rebeldía, ¿no? Es otra forma de poner un grito, pero al mismo tiempo es como la música sigue alimentando esa conciencia y esas ganas de querer aprender algo más. Luego me acuerdo que cuando estuve estudiando la maestría también haberme encontrado con gente de otra cultura, de otro país. Yo estuve en México viviendo más de 3 años, alrededor de unos 3 años, y ahí encontré también unos sonidos súper diversos desde experiencias que tuve con mi gran amigo Sergio Ugalde, con músicas étnicas, de fiestas patronales, de la México más profunda, indígena, campesina, donde suenan tubas, donde es un sonido muy, digamos, del territorio, que no necesariamente cuida si está afinado, si está bien producido, sino que lo que importa es más la sensación y lo que se genera en el momento de sonar esa música y en el momento ceremonial que supone. Pero también tenía todo lo otro, que eran mis amigos mexicanos que estaban más del lado de la cultura
pop, rock, mainstream, y cómo aprendí también allí un poquito de indie, un poquito de música, digamos, rock más contemporánea. Y un capítulo aparte tiene un gran amigo que en paz descanse ahora, que murió en la época del COVID, mi parcero Mario, el mono, que era un gran cultor musical y que me enseñó a los Smiths, pero con el que también escuchábamos el punk argentino y las canciones de cancha, y quien, digamos, había un montón de muchísima música, pero al mismo tiempo tenía la humildad de interesarse genuinamente por aquello que tú le presentabas como que para él era novedoso. Entonces, para mí es bien bonito esta pregunta porque sí me conecta la música con gente de distintas épocas de mi vida, y creo que, como lo decía hace un rato, la banda sonora de mi vida ha sido diversa y ha estado nutrida por muchísimos referentes. Yo no sé por qué, bueno, la verdad, sí sé por qué el tema de la herencia musical me parece tan interesante, y es porque dentro de mi vida también me identifico con la música que conocí en épocas de antaño, en épocas de mis abuelos, en época de mis padres, y también me identifico, puedo llamarlo herencia, porque uno ha venido recogiendo saberes musicales y ha venido recogiendo historias alrededor de la música, y por eso me gusta tanto escuchar a mi entorno, a las demás personas, y me parece súper chévere escucharte como esa parte de la herencia musical. Y hablando en este tema de la herencia musical, quiero pasar a dos preguntas, en la cual la primera, quiero conectar anécdotas, quiero ser anecdótico, y quiero que seas anecdótico en tu respuesta, y es, cuéntame sobre una canción que se conecte a una anécdota que te genere alegría, que te genere felicidad en tu vida inicialmente. Una canción que me conecte con la alegría. A ver, esa la va a tener que pensar un momentico. Bueno, hay una canción que me conecte con la alegría. Por ejemplo, hay una canción que reverbera mucho en mi cabeza y tiene que ver como con la experiencia de estar en Cali, sobre todo estar en Cali después de haber pasado un tiempo más o menos larguito por fuera, y es Margie de Rey Barreto. Y es, digamos, escuchar esta descarga tan apoteósica de ritmo y de música, como hay un silencio intermedio, como un interludio, y de repente suena ese coro que los caleños cantamos embravecidos y al unísono, que es yo te doy si tienes la razón, ¿no? Entonces, a mí la alegría, más allá de esa canción en particular, que creo que es una canción buenísima y que me encanta, pero la alegría viene de darme cuenta de cómo esta ciudad, que desde lejos yo percibía como algo que añoraba tanto, pero también como algo tan caótico y desenfrenado, se une, se encuentra y entra en un estado de comunión en el momento en que suenan esas músicas y esos sonidos que identifican a la gente casi que independientemente de su barrio, de su estrato y de su condición económica. Entonces, aquí en Cali hay unas canciones emblemáticas, entre esas, esa de Rey Barreto, que ahorita es de las que más recuerdo, que hacen que la gente cante. Entonces, mis anécdotas felices con la música tienen que ver con esos momentos en que me he dado cuenta que todos los presentes estamos coreando al unísono alguna canción. En este caso, yo te doy si tienes la razón, de Margie de Rey Barreto, ¿no? Súper. De hecho, creo que Margie tiene un contexto muy particular en la salsa, porque yo aquí en Cali he tenido la oportunidad de ir a la calle de la rumba, y hay momentos, son momentos emblemáticos. Creo que son canciones que tienen que sonar en una discoteca de salsa, en un bar de salsa, o inclusive en la calle de la rumba en el centro de Cali, en el Boulevard, para los que no conocen. Y es un momento energético, es un momento muy espirituoso, o sea, porque es como el unísono de las voces, el unísono inclusive de las personas que llevan instrumentos, y comparto mucho esa experiencia de Margie, porque es una canción que inclusive
puede que no la sepas bailar, puede que no sepas bailar salsa, pero la escuchas y como que tú sientes la necesidad o sea, es una necesidad de querer moverte, así que comparto, comparto como esa experiencia con Margie porque es la verdad, es muy, yo lo llamo espirituosa, es como una motivación. Ahora vámonos para la otra cara de la moneda de las anécdotas. ¿Qué canción te conecta con una anécdota emotiva de tu vida? Que tú digas, esta canción yo la recuerdo en un momento muy emotivo de mi vida. Hay un músico de Estados Unidos, que él es de Florida, pero mucho tiempo de su vida lo vive en Nueva York y es relativamente tardío el momento en que él salta a la fama, que es Charles Bradley. Y Charles Bradley tiene esta onda de la música afroamericana y del blues como tan sentida, tan desde el alma, y al mismo tiempo Charles Bradley era un tipo eh, que en toda su majestad tú lo veías era un señor como el que te podías encontrar en el estanco, en la tienda de la esquina de tu barrio aquí en Cali, ¿no? Entonces hay una canción bien bonita que se llama Chains, Cambios, de Charles Bradley, y que fue como mi banda sonora. Incluso tenía una camiseta que tenía la palabra cambios en inglés, Chains, y era mi banda sonora durante una época en la que estaba en México terminando mis estudios y un poquito no sabía para dónde pegar. Pero yo intuía que iba a haber cambios y que los tenía que haber porque necesitaba encontrar una forma de estar bien en el mundo y de sentir que era, digamos, no solamente productivo en términos económicos, sino en términos intelectuales y emocionales. Entonces creo que ahorita esa es una canción que me viene a la mente muy significativamente. Bueno, y creo que esta última pregunta recoge nuestra conversación musical y es, si tuviéramos que hacer una playlist sobre Harold, yo sé que es complejo y es difícil, pero igual ya, yo sé que ya muy detrás de la conversación ya has tenido tiempo para pensarlo. ¿Cuál es tu top 5 de canciones que pueden aparecer en esa playlist? Dame un top 5 que diga, esto es lo que recoge la historia de Harold. Bueno, un top 5 siempre es como un ejercicio, es una aventura, ¿no? Porque creo que uno tiene mucho más que 5 canciones y el problema a veces, inclusive cuando uno está en una fiesta o en una reunión, es que no saltan a la memoria fácilmente, solo cuando las escuchas, ¿no? Pero pensaba que en ese top 5 tiene que haber un tango, porque el tango es mi abuelo, porque el tango es mi barrio, porque el tango es recordar también un momento de la vida y un estado emocional muy bonito. Entonces, si tuviera que escoger un tango, sería Sangre Maleva de Alfredo de Angelis y Oscar La Roca. Y pues muy significativo cuando eres adolescente y escuchas una canción que dice, el hombre para ser hombre no debe ser batidor, ¿no? Entonces un tanguito ahí va. Creo que tendría que escoger un bolero también. Cali suena mucho a bolero. Y yo diría que podría estar allí Las 40 de Rolando La Serie, que creo que es una canción también que nos gusta un montón, que es un poco melancólica, pero que habla sobre verdades de la vida. En ese top también tendría que estar David Bowie. Yo creo que sería Space Oddity, una canción que identifico un montón con el arrojo, con la valentía, también con un momento muy significativo de mi vida que aunque pudo haber sido complicado, también me hizo aprender grandes cosas. Ahí vamos en 3, ¿no? Tendría que haber una canción de salsa y en esas canciones de salsa yo podría recordar tal vez Boranda de Bobby Valentín, cantada por el Cano Estremera, que también ya nos dejó en este plano terrenal, y con esa tendría mi cuarta canción. Iríamos para una quinta y pues creo que no voy a ser exhaustivo, pero en este momento en el ejercicio de memoria, y una quinta tal vez para conectar con
con otro tipo de música que me gusta mucho por lo poética y por el gran sentido que tiene para mí en términos de mi vida es Leonard Cohen. Y tal vez una canción que recuerdo mucho de Leonard Cohen es de Partizan, porque tiene una letra pues que me conecta profundamente con el tema de la guerra, pero también con el tema de las reivindicaciones políticas y de la lucha por la libertad, pero además con uno de mis grandes maestros de vida, que es el profe Samson de la Univalle, que también le encanta y siempre fue muy cultor de la música de Cohen. Bueno, creo que solo me resta agradecimientos a Harold por habernos abierto parte de su corazón de vida y su corazón musical. Me queda decirte gracias por haber estado aquí en este episodio, por haber querido participar de este episodio. Y bueno, no sé si tengas algo último que comentar para ya darle cierre a este episodio, Harold. Pues muchas gracias por el espacio, ha sido muy bonito en esta conversación poder evocar tantos momentos. Creo que jamás vamos a poder ser exhaustivos salvo que el ejercicio fuera muy riguroso y muy sistemático, pero creo que todo lo que vino hoy a mi memoria es muy significativo y que en términos de mi banda sonora ha representado momentos muy gratos de mi vida. Y pues bueno, qué bacano este ejercicio de pensar en la música y de poder entender también y escuchar de qué manera otras personas vibran con sus propios sonidos y sus propias músicas. Muchas gracias, Juan, y por acá te esperamos para que sigamos haciendo música y tomando buenos cafecitos. Bueno, despido a Harold y a su proyecto también Santropel, también súper invitados y bienvenidos. Nuevamente, esto es Música, Luego Existo. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar en sus oídos y nos seguiremos encontrando en los próximos capítulos, nuevamente como espectador emocionado de cada una de las personas que pasen por acá y por estos micrófonos. Muchas gracias.